Vamos a tratar de terminar el cableado. El cableado esto es muy sencillo, o sea, ya habíamos visto hasta el emisor. El emisor, observen que el emisor básicamente está unido a través de este cable de puente blanco aquí al común. ¿Al común de qué? Del display de 7 segmentos. ¿Qué es el punto común? El punto común en nuestro diagrama, si ustedes lo recuerdan un poco, es este punto que está aquí. El emisor está unido a todo este juego de ánodos, que son los diodos LED, ¿de acuerdo? De hecho, si lo mirásemos dentro del esquema de diagrama, déjenme ver si lo encuentro aquí, el punto común es este. Observen que es el pin del medio del diagrama. Y ahí ese punto está conectado a todos los ánodos, por eso se llama un display de ánodo común. Recordemos eso. La salida de cada uno sí es independiente y es un cátodo, pero esos cátodos los vamos a conectar directo a tierra, es decir, no un punto aquí como está, el que pasa por una resistencia y luego un interruptor y luego no, vamos a bajarlo de una vez al negativo de la fuente que es la tierra nuestra, es decir, que cada cátodo va a quedar unido eventualmente a la tierra o el cable negro de, de nuestra batería. Y eso es lo que se puede observar aquí, que cuando la corriente entra por el puente en el común, viaja por cada uno de los segmentos, el A, el B, etcétera, ¿sí? Y lo que va a hacer es que cuando abandone cada uno de esos segmentos va a ir a un punto común, que resultó ser toda esta franja de huecos que están aquí. Y que tienen también un punto compartido con este cable de cobre al aire, porque no me alcanzaba a conectar todos los segmentos de arriba. Entonces puse un cable de cobre arriba para poder, conectar ese cable a mi batería negra, mi cable negro de la batería. ¿Sí? Que después también le paso un puente para qué, para unir todos los segmentos, todos estos son segmentos de abajo, ¿sí? Del display, de nuevo al común, ¿sí? Todos estos puntos se van a unir, de manera tal que cuando yo conecte la batería, cosa que vamos a hacer de manera inmediata, se nos va a prender. Lo que pasa es que quizás brille mucho para la cámara. Esta cámara tiene la particularidad de que cuando recibe, ahí lo ven, si ven cuando lo conecto que consume, pero si lo dejo continuamente prendido, porque estoy haciendo contacto medianamente con la batería, para que se pueda ver el 8, se ven todos los diodos prendidos y se ve una mancha blanca. Bueno, asuman que allí está el número 8, porque es que necesito que miramos las corrientes. ¿Cómo medimos la corriente? Colocamos nuestro multímetro, ¿sí? En corriente, corriente directa, recuerden. La corriente directa es este esquema, ¿sí? Aquí le tenemos conectado en 200 M, que son 200 miliamperios, 0.2 amperios máximo de medida. Recuerde que en 200 M es 200 dividido entre 1000. Ahora yo quiero abrir, ¿qué punto quiero abrir? Quiero ver por la batería qué pasa cuando entra por esta resistencia la corriente, llega al colector, viaja hacia el emisor porque efectivamente la base le está conmutando. Si la base está conmutando, tiene que estar cerca de los 2 miliamperios. Si está funcionando bien, deberíamos ver algo así como, recuerden que sobre la resistencia que ahora es de 50 ohmios es un poco más alta, casi un 10% más, un 20% más de estatura, de valor, 50 ohmios. Por aquí se nos va a caer un poco la corriente. No va a ser de 0.16 amperios o 160 mA, miliamperios, sino quizás un poquito menor porque hay más resistencia aquí, disminuye. ¿Sí? Y por la base, por la resistencia de 3.3K o 3300 ohmios, que se acerca a estos 3150, así se acerca un poco más, deberíamos ver algo así como 2 miliamperios. Eso es lo que queremos medir. Vamos a medir la corriente que viaja del emisor, que es el común. Observen que yo abro este cable aquí, obviamente se nos apaga. Yo corro esto un poquito, vamos a tratar de cuadrar el multímetro. Vamos a coger las puntas del multímetro para que ustedes vean. Y lo que voy a intentar hacer con esto, básicamente es unir este extremo de aquí, este, este punto, con el emisor del transistor, que es este del lado izquierdo, el número 1. Y ahí está prendido. ¿Cuánta corriente está jalando esto cuando se enciende? Solo cuando yo cierre bien los cables y no los tenga al aire, que a veces se me sueltan, puedo más o menos medir la corriente. Claro, efectivamente la corriente cayó. La corriente no está, la corriente no es de 160, sino de
110 más o menos. ¿Sí? Miremos a ver. Sí, más o menos 110 miliamperios. Es una corriente alta. Observen que ahí está prendido. No se ve, pero se ve un reflejo sobre la cámara. Se cayó un poco. ¿Sí? Por ese cambio. Ahora, yo voy a volver a cerrar aquí. Ese cambio de resistencias en vez de 42.50. Esto se está calentando. Estas dos resistencias en paralelo se están calentando. Porque estas resistencias son más grandes. Quiere decir que son de un vatio de disipación, de conversión de energía eléctrica en calor. ¿Por qué? Porque esa cantidad de corriente es capaz de calentar estas resistencias cuando bajan por aquí y pasan hacia el display. Abramos la base. Observen que yo en la base, si quiero medir, voy a desconectar un momentico la batería. Vamos a conectar ese punto de batería rojo a uno de los terminales y vamos a cerrar nuestro circuito conectando en el otro extremo la resistencia. Vamos a tratar de ver qué pasa. Obviamente no estoy haciéndolo bien. Vamos a colocar de nuevo el cable donde viene estando. Vamos a cerrar el circuito. Ahí estoy midiendo la corriente total. Quiero medirla en un punto, por ejemplo en este. Abramos aquí, que es la que va inyectada a la base. ¿Sí? Abrámoslo aquí. O si quieren, abrámosla ya que están en serie. Abrámosla en esta resistencia aquí. Déjenme abrir esto acá. ¿Qué dice? Quité una de las resistencias de la base. Entonces no hay energía. Pues entrando por la base, pues no se prenden los LEDs. Está en corte, se llama eso. Vamos a cerrar aquí con esto. Vamos a colocarle de la resistencia de un K, que viene siendo esta, este terminal, vamos a unir ahora la base. Y ahí se cerró. Miren que es 1.7 aproximadamente de consumo de corriente. Esta está más acertada. Casi a los 2 miliamperios. 1.7, 1.8 miliamperios de consumo de corriente. ¿Sí lo ven? Entonces es 1.7, 1.8 de corriente. ¿Sí? De inyección en la base, sabiendo que eran 2 miliamperios. Estamos bastante cerca del valor calculado. Lo cual nos dice que el transistor sí está funcionando bien. Y ahora les explico por qué. Ahora quiero medir uno de los segmentos. Abramos uno de los segmentos. Tratemos de abrir uno que esté fácil. Abramos este. A ver cuánto está consumiendo cada LED. Ahí se apagó el punto. Este es el segmento que prende el punto. Ya no está prendido, a menos que yo cierre el circuito conectando aquí el terminal de nuevo de ese segmento, y la corriente, recuerden que entra por el multímetro, y ahora vamos a cerrarla como conectándolo a tierra, que es este cablecito que está al aire. Conectándolo ahí. 12 miliamperios consume más o menos este diodo. 12 miliamperios de corriente consume este diodo, ¿sí? Porque estamos en una escala de 200 mA. Entonces, pues con eso verificamos un poco el funcionamiento. El circuito está más o menos dentro de los esquemas. Déjenme hacer una cosita. Y eso nos permitiría más o menos medir, pues, las corrientes. Yo puedo cambiar y medir voltajes. Miremos un momentico, pongámoslo en voltaje, el multímetro. Llevémoslo a 20 voltios y tratemos de medir el voltaje que existe entre el colector y el emisor, que habíamos asumido que era como algo así como 0.2 voltios. Miremos a ver cuánto nos da. 0.4 más o menos. ¿Sí? Si estoy bien. 0.4. ¿Sí? Y entre la base y el emisor hay 0.8. 0.8 voltios. Que hemos dicho que eran 0.7 más o menos. Y aquí que era más o menos 0.2. Pero está saturado por una razón clara. Que beta veces, que 100, multiplicado por la corriente en la base, que es de 1.7, póngale 1.8. 100 por 1.8 le dan 180. Y la corriente que estamos viendo en el colector efectivamente es de 125. Es decir, beta veces, o el HFE que habíamos dicho de 100, especificado por el fabricante, multiplicado por la corriente en la base, es mayor a la corriente en el colector que la misma corriente en el emisor. La corriente en el emisor, 125 mA, miliamperios. Corriente en la base, 1.8. 100 veces 1.8 da 180.
Muy bien.